organizaciones de derechos humanos pues acusaron de militarización por esta presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro. Ayer usted dijo que pues usted aceptaba esta responsabilidad pues de los comentarios que iban a surgir en torno a presencia de elementos de la Guardia Nacional, pero bueno, también su opinión al respecto, ¿no? Ya que el Centro PROD y Amnistía Internacional pues condenaron la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del metro. Bueno, es también parte de lo mismo. Todas estas organizaciones se fueron creando durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México. Y parte de la política de la oligarquía que dominaba México era cooptar, comprar lealtades, conciencias, era maiciar, como se decía en los tiempos de Porfirio Díaz, a periodistas, a intelectuales, a miembros de la llamada sociedad civil, a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a pseudoambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una red de componendas y de complicidades, una banda de malhechores. Entonces, todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo. Si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen las minorías corruptas o sus achichincles o voceros, pues no haríamos nada. Nosotros tenemos que proteger a la gente, cuidar al pueblo. Ellos son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente, se frotan las manos, quisieran que hubiesen accidentes y le desean mal al prójimo por su nivel de enajenación, por su conservadurismo, su fanatismo. Ayer estaba yo viendo unas imágenes en Perú de una marcha que están haciendo quienes protestan, están haciendo manifestaciones por la represión en el Perú. Y igual que aquí, una señora los empieza a insultar a los que van manifestados y les tiran huevos a los manifestantes en Lima. Son sectores conservadores, muy radicales, extremistas.
todo lo que se hace está mal. ¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? Porque van a decir que estamos militarizando al país. Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se llevaban a cabo masacres y torturas y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia. ¿Con qué autoridad moral hablan estas personas? Si guardaron silencio, ahí balbuceaban algo, ¿no? De vez en cuando. Es como los medios, algunos que supuestamente eran independientes, ¿no?, de la llamada sociedad civil, de repente llevaban a cabo un reportaje, ¿no?, para seguir engañando, simulando de que no obedecían a grupos de intereses creados o eran progresistas, eran de avanzada, eran de izquierda, cuando en realidad son rancios, conservadores. Entonces ya eso ya no hay, eso ya, ahora ya sabemos, todos los medios en contra, con honrosas excepciones. Lo importante, pues, es que se está llevando a cabo una revolución de las conciencias y el pueblo es mucha pieza. Ayer estaba hablando con Pablo Iglesias de España y estábamos tratando este tema de cómo la oligarquía, la minoría rapaz, los corruptos que dominan en algunos países, se apoyan mucho en los medios de información, del papel de lo mediático, de cómo llegan a ser decisivos y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones, golpes de estados técnicos, ya no como antes, pero al grado de ir manipulando hasta lograr actitudes como las que les conté de la señora de
de Perú, o eso, ¿sí? Y aquí y en todos lados. Él se quejaba de España, pero pues así está Brasil y así está Perú y Argentina y los de nosotros son hasta fresas. Hay lugares donde la derecha tiene el control absoluto. Me contaba, por ejemplo, que ellos no tienen ni siquiera posibilidad de participar en la televisión pública. O sea que el control es completo de los medios. Y es Goebbels, el propagandista de Hitler, con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y aquí en la Ciudad de México se padece, como aquí se concentran la mayor parte de los medios, y aquí el bombardeo es intenso y constante, muchos se descontrolan. En el resto del país, fíjense, como no hay tanta concentración de medios convencionales, porque se habla de medios nacionales, pero la verdad no son nacionales. ¿Dónde se lee el Reforma? Pues aquí. El Universal, aquí. La televisión, aquí. Todas las estaciones de radio, aquí. ¿Cuál cadena de radio hay a nivel nacional? No hay. Son radios regionales, pero no existen monopolios, así que dominen todo. Bueno, las televisoras son las que tienen más cobertura a nivel nacional, pero con el crecimiento del Internet, de los que tienen acceso a Internet, ya no representan lo mismo que antes. Pero sí, aquí la gente está indefensa. Haga un ejercicio, escuchen noticieros, van a ver cómo van a terminar. Y cámbienle, cámbienle. Atolondrados. Pero la gente, de todas maneras, se da cuenta. Pero hacia adelante lo que le queda al conservadurismo es ese control de medios. Su apuesta es a lo mediático,
Por eso es muy importante la revolución de las conciencias. Informar, 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 informar. Ahora se saben más las cosas que antes. Antes se silenciaba todo. Ahora la verdad se va abriendo paso y llega hasta el más apartado pueblo del país, por las redes, por radios comunitarias o porque se corre la voz. Yo me acuerdo que antes de esta fiebre de manipulación en la Ciudad de México, nosotros nos apoyábamos mucho porque gente de la Ciudad de México, como la mayoría somos originarios de los estados de la República, de otras entidades, de los pueblos, y la gente aquí siempre ha sido de avanzada, y más antes de esta etapa a la que hago referencia del bombardeo de los medios en contra de nosotros, que además es un tiempo excepcional, único. Desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente como ahora. Los medios. Entonces, antes de esto, nos ayudaba mucho la gente de la capital, que iba a visitar a sus familiares, a Hidalgo, a Puebla, a Oaxaca. A Michoacán, a Guanajuato, a cualquier parte, y les contaban de cómo en la Ciudad de México, ¿no?, se estaba avanzando en la transformación. Me acuerdo cuando empezamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, las pensiones, y la ciudad era una vanguardia en lo político, la gente. Pues resulta que ahora ya es casi lo contrario, que ahora los que politizan y vienen aquí a Coyoacán, familiares de Hidalgo, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Puebla, a decirle a los de Pedregal de Santo Domingo: oigan, ¿y por qué votaron por Cuadri? ¿Qué les está pasando?
alcalde de Santo Domingo, Copilco el Alto, Santa Úrsula, votan por quien está planteando que desaparezca Oaxaca, porque está bien, pues, que o Guerrero y Chiapas, que los del centro de Coyoacán, que hay una especie de aristocracia, pues voten por el conservadurismo. Pero las colonias populares, ¿qué pasó? ¿Cómo se explica uno eso? Los medios. Por eso no hay que confiarse, porque sí penetran, sí manipulan, sí están a favor de las minorías, porque ni modo que esos medios defiendan al pueblo. No, defienden los intereses de las minorías, defienden la corrupción, defienden el clasismo, defienden el racismo, defienden la discriminación. Estamos hablando de las cúpulas de los medios, no de los periodistas, que es otra cosa. Los trabajadores de la prensa, que merecen todo nuestro respeto. Porque también, ¿dónde van a trabajar? Pero hay que vender el trabajo, no la conciencia. Que lo peor es de que luego se creen los periodistas que son trabajadores de los medios, como si fueran ellos los dueños o empresarios. Hay que vender, repito, el trabajo, no la conciencia. Hablaba yo la vez pasada de que los buenos compositores, escritores, artistas, hacen cosas por encargo, trabajos por encargo, porque así obtienen ingresos. Una canción la puede hacer un compositor, aunque no le guste, pero sabe que va a ser exitosa y que le van a pagar bien. Incluso una novela pero hay cosas que son de ellos, verdaderamente de ellos, que tienen que ver con su pensamiento, con sus convicciones, con su manera de ser realmente. Se dan esa oportunidad.
Pero bueno, por lo que comentas, la Guardia Nacional es para proteger a la gente. No le hace que nos critiquen. Cuando yo gobernaba aquí en la ciudad, pues teníamos cuidado en ciertas cosas, por ejemplo, motines en reclusorios. Aquí hay 10, 12 reclusorios. Cuando llegué a gobernar, habían pasado como 25, 30 años que no se hacía un nuevo reclusorio, ni se ampliaban ni se mejoraban. Y aunque no me gusta construir cárceles, sino escuelas, tuvimos que hacer 2 porque había sobrepoblación. Uno para hombres y un reclusorio femenil. Y rehabilitamos por cuestiones también humanitarias y para evitar motines. Y hay que estar pendiente de eso. Luego teníamos un programa de desasolve en tiempos de seca de los sistemas de drenaje, de presas que había que desasolvar, de los vasos reguladores. Una de las cosas que iban a provocar haciendo en el aeropuerto, entre otros daños en el lago de Texcoco, es que se afectaba un vaso regulador importantísimo en la ciudad. Pero cuando llueve mucho, había, por ejemplo, el llamado Gran Canal del Desagüe, ya con una pendiente peligrosísima que podía ocasionar la inundación de todo el centro del Palacio de Aguas Negras. Tuvimos que, por los hundimientos del centro de la ciudad, estaba así, el Gran Canal del Desagüe. Tuvimos que hacer plantas de bombeo. Entonces, siempre lo preventivo, cuidando incendios. Llovía y había que estar pendiente. Me acuerdo que el que me ayudaba en eso era Aarón Astache y lo conocíamos como Tlaloc, que llovía y a ver, y ahí se aprende, ¿no?, del lenguaje para suavizar las cosas. Lo que en otras partes es inundación, aquí se llama encharcamientos. Encharcamientos que se iban los carros hasta el techo. Y el metro, los accidentes en el metro, todo lo que se tiene que hacer de manera preventiva, la revisión en bares, en discotecas, para evitar incendios por las desgracias que
lamentablemente suceden. Me acuerdo que una vez Francisco Garduño, el que me ayudaba en eso, en lo de la protección civil, la revisión, y había un restaurante famoso, restaurante famoso, de una cantante famosa. No, no voy a decir. El caso es que estaba el restaurante y el bar, pues se tiene que tener salidas de emergencia, extinguidores, todo. Pues la puerta de emergencia, la salida, estaba pintada. No existía, nada más estaba pintada. Ya se habló con ella y aceptó y se resolvió el problema. Pero todo eso es gobernar. Claro que un fifí, un aspirante a fifí, que está tuiteando por coraje o por consigna, ¿qué va a saber de eso? Y además del dolor que causa una desgracia. Están ahí como sopilotes, esperando. Ahí les recomiendo el libro de Paco Ignacio Taibo, Temporada de Sopilotes. Es muy bueno, sobre el asesinato al presidente Madero. Además no es muy extenso y es buenísimo, muy bueno, de lo mejor que tiene Paco Ignacio. Tiene cosas muy buenas, es un gran escritor. Yo creo que el mejor escritor de nuestro tiempo. Vamos, adelante.